más allá del peritoneo. Es un taller práctico de diálisis peritoneal para internistas. Empezando con la agenda, vamos a ver un poco de anatomía y fisiología, los componentes de la diálisis peritoneal, los diferentes sistemas y soluciones que existen, indicaciones y contraindicaciones de hacer esta terapia de reemplazo renal y unas conclusiones. Entonces, empezando con la anatomía. Eh, Hay dos tipos de peritoneos, el visceral y el parietal. El visceral cubre los órganos y consta del 80%, y el otro es el parietal, que recubre el diafragma y la pared abdominal anterior. Y pasando a la fisiología y el proceso dialítico, el líquido dializante se instala en la cavidad peritoneal. Los solutos se difunden de la sangre en los capilares al dializante, y el gradiente de presión transmembrana crea la fuerza para la ultrafiltración de los capilares al líquido dializante. Entonces, la diálisis peritoneal implica una presión osmótica, que esta se crea por la instilación intraperitoneal del dializante hipertónico, que es la glucosa. Y pues con esto podemos ver que concentraciones más elevadas de glucosa llevan a mayores presiones osmóticas. En la imagen podemos ver que la transferencia de solutos es bidireccional. El agua y solutos como sodio, potasio, urea y creatinina van de la sangre hacia el dializante, y la glucosa va hacia la otra dirección, del dializante hacia los capilares. Entonces, la glucosa que va hacia los capilares produce la disipación del gradiente osmótico y disminución de la velocidad de ultrafiltración. Explicando esto de manera más sencilla, el dializante entra a la cavidad peritoneal. En el dializante se encuentra mayor cantidad de glucosa a comparación de la sangre. Conforme va pasando el tiempo, la glucosa se va pasando del dializante a la sangre y crea el gradiente osmótico, que es la diferencia de concentración de solutos del dializante y la sangre. Y este gradiente va a hacer que el agua pueda pasar de la el gradiente va a hacer que el agua pueda pasar de la sangre hacia el dializante. Y conforme va pasando el tiempo de permanencia en cavidad, la sangre que va pasando, la glucosa que va pasando a la sangre, esto va a hacer que esta diferencia entre solutos se pierda y el gradiente osmótico también se pierde. Entonces, de esta forma, vemos que un tiempo. Y en esta imagen podemos ver cómo al principio que empieza la diálisis, el gradiente osmótico es mayor, la ultrafiltración es mayor y la glucosa es menor. Pero conforme va pasando la glucosa hacia la sangre, aquí ya vemos que el gradiente osmótico se pierde y la ultrafiltración disminuye. Y está la teoría de los tres poros. Es una teoría que nos explica cómo funciona la membrana peritoneal como filtro heterogéneo, y también explica el proceso de difusión y ultrafiltración a través de la membrana peritoneal. Tenemos los poros grandes, que va a permitir el paso de proteínas, los poros pequeños, que permite el paso de creatinina, urea y sodio, y los poros ultra pequeños, que permiten el paso de agua libre, y después se descubrió que eran las acuaporinas. Entonces, como ya se explicó lo previo, las pequeñas moléculas de glucosa se absorben a través de los poros pequeños, y esto limita la ultrafiltración con los tiempos prolongados de permanencia en cavidad. Y la tasa de transferencia de solutos a través del peritoneo depende mucho del gradiente. Si tenemos un paciente con mucha vascularización, eso va a permitir que los solutos se puedan transferir de manera rápida, y un paciente que tenga poca vascularización, los solutos se difunden de manera lenta en ambas direcciones. Y ahora sí, para ver un poco de los componentes de la diálisis peritoneal,
En esta imagen vemos desde el catéter hasta las bolsas. Entonces, empezamos con el catéter permanente, el conector, que lo conocemos como el conector de titanio, la línea de transferencia, la tapa desechable, que es parte de la línea de transferencia, el tubo desechable, que es parte de lo que se conecta a las bolsas, la bolsa que se cuelga y la bolsa del drenaje. El catéter va a pasar a través del recto abdominal, se fija por medio del manguito de Dacron, que ahorita vamos a explicar qué es eso, y se tuneliza de manera subcutánea para abandonar el cuerpo. El catéter se coloca en el hueco pélvico, es muy importante, sobre todo nosotros que vemos muchos pacientes con diálisis peritoneal en el metro, que posterior a la colocación del catéter se toma una radiografía de abdomen para verificar que el catéter está bien colocado, porque luego los catéteres difusos hacen un hueco pélvico desde el inicio. El material que se utiliza para los catéteres es de silicona, se usa el doble Dacron y la punta puede ser recta o en espiral. Se recomienda más en espiral porque esto permite o impide más bien que el epiplón se esté ocluyendo de manera constante. Y también existen los catéteres extendidos para ubicaciones de salida remotas. Y esto es el manguito de Dacron. Es como un material esponjoso que es parte del catéter. Se recomienda que sea doble Dacron y se coloca en el tejido subcutáneo, lo que permite es fijar mejor el catéter, previene infecciones y esto también forma un sello entre el catéter y el cuerpo. En esta imagen el catéter no está en tejido subcutáneo, en la imagen está fuera, solamente era para que vean el material y el tipo de manguito que tienen los catéteres. Y las conexiones, todos hemos visto estas conexiones, es el conector de titanio y la línea de transferencia, pero cada una de ellas tiene sus características. Entonces, utilizamos, en esta imagen vemos que el paciente regresó regresó de quirófano. ¿Qué es esto? Y el conector de plástico. Este conector de plástico ya lo tienen los catéteres, lo que se tiene que hacer es recambiarlo por el conector de titanio. Este catéter no se puede cortar de ninguna manera y al momento de sacar el conector de plástico hay que tener cuidado para no dañar el catéter y no romperlo. Y es un cambio muy sencillo, pero hay mucha presión entre el catéter y el conector, entonces hay que hacerlo de manera cuidadosa y colocarlo igual de manera cuidadosa. Se tiene que mantener esta unión entre el conector y el catéter sin ningún espacio, porque esto va a ocasionar fugas entonces. ¿Y por qué hay que cambiarlo? El conector de titanio tiene varias ventajas. Es resistente a la corrosión, es biocompatible con el cuerpo, con el catéter, con la línea de transferencia, garantiza que bacterias y otros patógenos no puedan entrar y su durabilidad. Y tenemos el sistema de conexión, es un sistema de conexión-desconexión que permite conectar y desconectar el sistema de la bolsa al catéter de forma rápida, por lo tanto impide las infecciones. El recambio de catéter de las conexiones tiene que hacerse un recambio cada 5 años del conector de titanio y de la línea de transferencia cada 6 meses. Conforme va pasando el tiempo, si no se recambia la línea de transferencia, hay mayor riesgo de infecciones y complicaciones a largo plazo. Entonces, es muy importante también comentarle esto a los pacientes. Y para que tengamos una idea, cuando hablemos de estos temas con nuestros pacientes en el metro, el conector de titanio tiene un costo de 1,000 a 4,000 pesos y la línea de transferencia depende de la marca. La marca PISA tiene un precio aproximadamente de 300 y la Baxter de 650 pesos.
¿Y cuándo se debe iniciar la diálisis peritoneal? La recomendación es que se inicie 2 semanas posteriores a la colocación del catéter, y esto permite que el manguito de Dacron cicatrice de manera correcta y minimice el riesgo de complicaciones mecánicas. Pero nosotros sabemos que en el metro no funciona así, entonces también está el inicio urgente, que es antes de las 2 semanas de la colocación. Para el inicio urgente hay varias recomendaciones que se deben de hacer. Primero hay que minimizar la presión intraabdominal porque el catéter en posición de cúbito supino y el volumen que se infunde es menor a comparación del volumen que se infunde en una diálisis estándar. En esta tabla vemos los diferentes tipos de diálisis. No vamos a profundizar mucho en estos temas, solamente para que lo conozcan. Está la ambulatoria continua, que es la que conocemos, es la manual. Está la automatizada, que se usa una cicladora, una máquina específica. Normalmente la consiguen los pacientes en el IMSS, es una máquina rentada. Y también está la nocturna intermitente, que igual usa una cicladora, es automatizada, solamente se realiza en la noche, es una diálisis muy cómoda. Y está la continua cíclica, donde aparte de realizar la automatizada en la noche, se pueden hacer recambios durante el día. Y está el incremento, la diálisis peritoneal incremental, que es una dosis conforme va pasando el tiempo y conforme se va perdiendo la función residual, por lo tanto se tiene que compensar. Y el inicio urgente, que son las 2 semanas antes de, eh, no, el inicio antes de las 2 semanas de la colocación. Y los sistemas y soluciones. Hay 3 tipos de sistemas. Está el simple, es antiguo, está en desuso, tenía alto riesgo de infecciones, entonces ese ya no se usa. Está el sistema en Y, que es el tubo tiene forma de Y, y está el de doble bolsa, es el más utilizado, donde las bolsas ya están conectadas al sistema en Y. Y hay diferentes tipos de bolsas también. Están las bolsas unicamerales, son las que conocemos y las que tenemos acceso en el metro, pero también están las bicamerales. Esas son nuevas soluciones. Eh, Estas membranas se rompen al momento de iniciar, bueno, previo a colocar la diálisis peritoneal, y permite que las soluciones se mezclen. Y la razón por la que están separadas es porque lo que se quiere evitar es que el bicarbonato se precipite con el calcio y el magnesio. Entonces evita lo que vamos a ver a continuación. La composición de las soluciones consisten de agua, electrolitos como sodio, cloro, calcio, magnesio. Tienen un buffer que vimos que puede ser el lactato con bicarbonato o solo bicarbonato, y tienen productos de degradación de glucosa que son generados por esterilización por calor. Hay que recordar que las bolsas no tienen potasio. Y conocemos los 3 tipos de bolsas: la bolsa amarilla, que contiene una concentración de glucosa de 1,5%, la bolsa verde, que contiene 2,5%, y la roja, que contiene 4,25%. Y hay un término que es la biocompatibilidad, es la capacidad de una técnica o sistema de cumplir su función sin generar una respuesta adversa del huésped clínicamente significativa. Entonces, hay consecuencias locales de la bioincompatibilidad. Lo que queremos nosotros es encontrar una solución que sea la más biocompatible con nuestro paciente, o bueno, en general con las personas, y evitar daños peritoneales a futuro. Entonces, algunas de las consecuencias locales de la bioincompatibilidad es la disfunción y muerte de células mesoteliales y leucocitos, el empeoramiento de la defensa peritoneal frente a la infección, la lesión peritoneal por pérdida del mesotelio, transformación epitelio mesenquimal y la fibrosis del peritoneo.
los cambios diabetiformes de los vasos y la esclerosis peritoneal, que eso ya sería a largo plazo. Y estos son algunos de los elementos que con las soluciones, que son las altas concentraciones de glucosa, los productos de degradación de glucosa, alta osmolaridad, pH ácido y lactato. Por eso normalmente en el Hospital Metropolitano lo que nosotros queremos evitar es utilizar bolsas rojas de forma precipitada, porque eso a largo plazo va a ocasionar daño en el peritoneo por las altas concentraciones. Y por eso ahora hay nuevas soluciones que son más biocompatibles, que son las que estaban separadas por cámaras. Entonces son bicamerales, tienen baja cantidad de productos de degradación de glucosa, el pH no es tan ácido y el agente osmótico que se usa es glucosa. Y ya tomando en cuenta toda la información que mencionamos, es importante la compatibilidad entre el sistema de conexiones. Entonces, hay que tomar en cuenta que si nuestra línea de transferencia es de una marca, la bolsa tiene que ser de la misma, si no, no va a funcionar de la manera correcta. Entonces, no mezclar entre marcas. Y el precio aproximado de cada bolsa es de 160 pesos mexicanos. También para tomarlo en cuenta cuando queremos estimar el costo de una diálisis en un paciente con bajos recursos en el metropolitano, para saber si son aptos o no. Y la clínica en diálisis peritoneal de la Sociedad Española de Nefrología dice que estaría indicada la diálisis peritoneal en todos los casos de enfermedad renal crónica estadio 4, excepto en los que haya contraindicación. Entonces, ¿en quién está indicado? En la preferencia del paciente, con los que son los pacientes que son laboralmente activos, que tengan dificultad para trasladar. Es muy cómoda la diálisis peritoneal porque se puede hacer en domicilio. La inestabilidad hemodinámica o riesgo de arritmia. Pacientes con estos padecimientos son, o bueno, tienen contraindicación de realizar hemodiálisis, sobre todo hipertrofia ventricular izquierda y cardiopatías asociadas a la disfunción sistólica. La dificultad de acceso vascular adecuado, que tengan hipercoagulabilidad o adultos mayores, y anticoagulantes no aconsejables por antecedentes de sangrado. Y las contraindicaciones serían la preferencia del paciente, que no desean la diálisis peritoneal, la imposibilidad de tratamiento en el domicilio, que tengan alguna enfermedad psiquiátrica y que tengan un entorno inestable. Por eso es importante preguntarle a los pacientes y a sus familiares sobre la red de apoyo, el entorno en el que se encuentran y recursos económicos para poder realizarla de manera correcta. La enfermedad abdominoperitoneal, resección intestinal, alto riesgo de inadecuación, es decir, pacientes robustos sin función renal residual, o que veamos que no se pueden realizar aclaramiento de solutos o de sobrecarga. Y hablando de la función renal residual, esto se define como la capacidad renal remanente para producir aproximadamente 100 mililitros de orina al día tras iniciar la diálisis. Y esto lleva a una preservación, mejoría en la supervivencia, menor hipertrofia ventricular izquierda, mejor control de volumen y de presión arterial y mejor aclaramiento de solutos. Y hay evidencia que demuestra que hay una preservación de la función renal residual en pacientes que realizan diálisis peritoneal a comparación de hemodiálisis. Entonces, en un estudio se vio que la disminución de la función renal residual durante el primer año fue entre 0,18 y 0,33 mililitros minuto al mes en pacientes con hemodiálisis, y de 0,05 y 0,3 mililitros minuto al mes en pacientes en diálisis peritoneal. Y estas son algunas de las medidas que podemos tomar en cuenta para preservar la función de aminoglucósidos, los AINES, inhibidores de COX-2 y contrastes. Individualizar el tratamiento agresivo de la hipertensión arterial.
controlar la proteinuria, el bloqueo de renina-angiotensina-aldosterona, un adecuado control de la anemia con agentes estimuladores de eritropoiesis y evitar ultrafiltración excesiva e hipotensión durante el tratamiento con la diálisis. Entonces, hay muchas ventajas de la diálisis peritoneal sobre la hemodiálisis. Como ya se mencionó, sería la autonomía del paciente para realizarla en domicilio y poder realizar sus actividades laborales. Una menor necesidad del personal especializado. Se puede capacitar a familiares o al propio paciente y ellos pueden realizar la diálisis peritoneal en casas sin requerir alguna enfermería o algún otro personal. Es mejor costo efectivo. Como vimos, la diálisis peritoneal cuesta pues unas 4 bolsas, 160 pesos al día, y a largo plazo el conector de titanio y la línea de transferencia, a comparación de una hemodiálisis que cuesta aproximadamente de 5,000 a 6,000 cada sesión, y lo máximo que se puede tener son 3 sesiones al día de 4 horas cada uno, que es lo que la mayoría de los pacientes tienen. Entonces, sí implica un mayor costo. La preservación de la función renal, consideraciones para evitar infecciones, el entorno y tomando en cuenta el recambio de la línea de transferencia y el catéter. Y hay una mejor calidad de vida y satisfacción del paciente, sobre todo a largo plazo. Y pasando a conclusiones. La diálisis peritoneal es una alternativa eficaz y fisiológica de tratamiento sustitutivo renal. El peritoneo es una membrana dializante única y variable. Cada paciente requiere una prescripción individualizada. La elección del tipo de solución dializante debe basarse en los objetivos clínicos. Es esencial la correcta selección y compatibilidad de los componentes del sistema de diálisis, y la indicación de diálisis peritoneal debe considerarse tanto factores clínicos, sociales y la preferencia del paciente. Y esto. ¿Dudas tienen? Yo tengo dos preguntas. Yo puedo ver las nada más. Es que mucho hincapié en el tiempo del conector, que es aproximadamente cada 5 años cambiarlo y la interferencia cada 6 meses. Como tal, el catéter tiene un periodo. El catéter no se cambia a menos de que haya disfunción o peritonitis de repetición, pero el catéter no. Y la otra es este hincapié que como también la se debe iniciar antes la de reemplazo. Se utilice menos volumen que una diálisis estándar en el domicilio. Cuando hablamos de menor cantidad de líquido, ¿de cuánto estamos hablando más? Porque pues, tenemos yo tomado con situaciones donde la bolsa es de 2 litros, ¿no? Y a lo mejor es iniciar un poquito menos por la persona es de una complexión más pequeña. Es bueno, vamos a hacer por eso tema, porque pues, no pueden cuantificar realmente posterior a esto. Pueden hacer el pensamiento, pero no cuantifican realmente. Entonces, ¿hay alguna forma en la que podamos controlar esta variable? Pues buscar bolsas más pequeñas. Hay bolsas más pequeñas, eso puede ser una, pero creo que para los recursos de nuestros pacientes es más difícil encontrarlos, sobre todo porque muchas veces son donaciones. Claro. Y los volúmenes aproximadamente son de 500 y se progresa hasta 1,000 las primeras 2 semanas sobre todo, y luego ya conforme vaya mejorando el peritoneo y la cicatrización se puede aumentar hasta volúmenes de 2 litros. El problema que tenemos nosotros es que en el metro muchas veces ahí lo que queremos nosotros es usar bolsa roja para mayor gradiente osmótico, y queremos mayor líquido que queremos infundir para poder también tirar. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos, pero en cuanto a indicación, sería de 5 a 1 litro primeras 2 semanas. Y ya por último, también sabía que el empezar, por ejemplo, la diálisis con bolsas rojas, pues, al ver que los catarata iba a ser el implante al nuevo riñonero. Si tenemos pacientes así con que su
urgencia dialítica es secundaria a la sobrecarga, Ujú. ¿no está mal empezar con un desmox o como que tienes que agarrar un lado de eso? No, Bolsas. en ese caso, si es pura sobrecarga, no está mal, se puede iniciar con bolsas rojas, pero tratar de mantener, bueno, al inicio las bolsas rojas unos 3 días y tratar de ir alternando con las bolsas verdes, eso también ayuda mucho. Pues, cuando usted de el sujeto de la después de unos 2 semanas, o sea, tal cual, muy inmediatamente después de la del catéter, todavía hay un rango de inicio para. Por la colocación del catéter es recomendado el día o pasando ese día se inicia, que lo ideal sería esperar esas 2 semanas. Sí, pero un día para iniciar las pruebas. El entrada por salida y luego ya. Al final, con más que y más tiempo de que es favorable. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ok.